Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Cuando se conoció el decreto 451 que unificaba las carteras de Economía, Producción y Agricultura, al nuevo ministro, a Sergio Tomás Massa, se le entregaban 76 facultades que determina simplemente con una orden suya. En su momento las leímos y se las nombramos, se podría llegar a repetir si fuera necesario, pero tiene 76 atribuciones que abarcan un amplio campo. El domingo, Massa va a viajar a los Estados Unidos. Y lo importante es lo que va a ocurrir al final de la gira. Va a dividir su trabajo en Washington y en la capital del petróleo, donde, de acuerdo a cómo se maneja Estados Unidos, ustedes saben que toda la parte vinculada al petróleo está centralizada, o el petróleo o las empresas petroleras, está centralizada en una ciudad. Por eso, se trata de una visita previa que se va a hacer con relaciones a Houston, a Texas y al distrito de Washington. Bien. Cuando hablamos del viaje de Massa, la agenda de Massa está compuesta de distintas situaciones y lo último para nosotros es lo primero. ¿Por qué decimos esto? Porque se va a entrevistar, ya cerrando su gira, en Washington, D.C., Massa se va a reunir con Juan González. ¿Quién es Juan González? Es el asesor del presidente Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y también con Amos Hochstein, que es el coordinador del presidente Yankee para la infraestructura, inversión y energía. González, que ya estuvo en la Argentina, es el disciplinador del patio trasero norteamericano, como ellos llaman a la América del Sur, y América Central también, a los efectos de evitar el avance chino. Y entonces, esa entrevista, que es de las últimas, pasa a tener características centrales, porque después de todo lo que se haga, González le va a decir: no se olviden que ustedes se tienen que alinear políticamente en las determinaciones del Departamento de Estado en el orden internacional. No se olviden de eso, porque si no, todo lo que ustedes hablaron se va a ir por la borda. Y se lo va a decir en castellano, porque además es hispano. Por lo tanto, esta reunión es clave porque ya lo vino a decir a Buenos Aires. Cuando estuvo aquí ya lo dijo. E incluso en aquel momento se avanzó un poco más, diciendo que iba a hablar con Londres para evitar que siga el embargo de armamento por parte de Argentina y que Estados Unidos podría llegar a proveer armas, para evitar también la oferta de los rusos de reequipar a las Fuerzas Armadas argentinas y también de los propios chinos. Claro, ustedes me dirán: ¿y esto cómo nos afecta económicamente? No, se lo comento porque esta es la parte final de Massa, pero va a quedar todo sujeto a decir sí González, porque si no, se puede caer todo lo que él después haya pactado antes, o que haya pactado con anticipación. La agenda de Massa arranca con distintas actividades. En Houston va a estar del 6 al 12 de septiembre, y allí va a tener
toda clase de ofertas que le permite, la fusión que ha tenido de estas secretarías, va a escuchar, pero se va a reunir además con los máximos exponentes del petróleo mundial. Después se le vamos a dar la agenda completa del viaje. Por supuesto se va a reunir con la titular del Fondo Monetario, y mientras todo esto está pasando, es decir, mientras desde su asunción él ha estado siempre reunidos, tanto en la Argentina como ahora en el exterior, para decirlo en una jerga que todos entiendan, con los de arriba, y todavía no atendieron la necesidad de los de abajo, Pablo Moyano lo visitó para decirle que necesitaba un gesto para abajo, que necesitaba resolver temas del salario, que necesitaba resolver otras determinaciones, y entonces Massa le explicó todo lo que él estaba tratando de hacer para después entonces sí sentirse más liberado para poder hacer el derrame hacia abajo, que es parte de un pensamiento estructural liberal, porque en realidad primero hay que acumular para después repartir, ¿no? Pero esa más o menos es la concepción. Lo cierto y lo real es que estamos ante una situación compleja. Ayer, parte de lo que maneja Massa en esta distribución de espacio que se le dio cuando acordaron el frente con Cristina y con Fernández, con Alberto y con Cristina Fernández y Alberto Fernández, es el Ministerio de Transporte. Y ayer hubo un semiacuerdo con los empresarios de colectivo, que a medida que le vayan pagando, ellos van reforzando la salida de colectivos. Es una extorsión patronal. O sea, si no me pagas lo que me debes, yo voy a seguir menguando la cantidad de unidades. Me vas pagando y yo la voy aumentando. Entonces quedaron en que iban a cobrar algo y entonces iban a aumentar un 50% el flujo de colectivos. ¿Y eso por qué? Porque no tienen los 17.000 millones, no están. Y como el fondo le dijo que no hay que imprimir dinero propio, sino que ante cualquier necesidad, aquí estamos nosotros para ofrecerle dólares para que ustedes nos compren los dólares esos con deuda y además lo usen después para resolver problemas de pesos. Una cosa absurda y ridícula, pero que es la forma en que está sujeto cada uno de nosotros a este endeudamiento cruel de la deuda perpetua con que nos tienen y nos vienen manejando desde la época de Rivadavia, y que nosotros, salvo honrosas excepciones, la de Perón, que repatrió la totalidad de la deuda externa en el 46, la de Néstor, que le canceló al Fondo Monetario la deuda de ese momento, salvo algunas excepciones, la de Isabel Perón, que bajó de 12.000 a 8.000 la deuda, sí, salvo algunas excepciones, todo lo demás fue compra de deuda. Y claro, y en la compra de deuda hay algunos expertos. Y entonces Massa se rodeó de esos expertos. Para después podemos pensar para quién trabaja. Por ejemplo, uno de estos expertos, que es Marx, es un conocido de los mercados. Marx inició sus actividades financieras en el Citibank. Antes había trabajado en el Grupo Capósolo. El Grupo Capósolo estaba vinculado a la entonces Unión Soviética. Y después Amadeo Vázquez lo puso a cargo de la gerencia de negocios del Banco Río. Luego pasó al Citibank, donde trabajó con la capitalización de la deuda externa. Ahí se empezó a vincular con el tema de la deuda externa. Durante la gestión de Alfonsín se desempeñó como director del Banco Central de la República Argentina. Esto fue entre el 87 y el 88, desde donde contribuyó a que las investigaciones sobre la autoría de la deuda privada quedaran sin efecto. Todo el trabajo de Alejandro Olmos lo corrió del escritorio para que nadie lo perturbara reclamándole, mirá que estoy en la denuncia de Olmos. Además, allá por el 84, fue investigado, como tantos otros, por el elevado a jefe de la deuda externa del Banco Central, Carlos Merconian, el desastre de deuda que habían dejado.
La verdad que tenemos personajes que ya son muy conocidos por los prestadores y además muy conocidos como tomadores de crédito y vinculados al endeudamiento. Marx luego fue subsecretario y jefe de negocios de la deuda soberana entre el 88 y el 93. En el Ministerio de Economía estuvo durante mucho tiempo vinculado casi exclusivamente a la deuda externa. En el 92, durante la gestión de Cavallo, de Domingo Felipe Cavallo, como negociador de la deuda soberana y secretario de Estado, fue el factor relevante del plan Brady. ¿Se acuerdan del plan Brady? O sea, los antecedentes son todos de deuda. Bueno, es uno de los asesores y habilitados para la negociación de la deuda. No es que uno piensa mal y acierta, simplemente estamos dando información. Según esta misma información que se dispone actualmente, Daniel Marx es el director ejecutivo, digamos, de Quantum Finanzas, una firma de asesoramiento financiero con base en Buenos Aires, que tiene una alianza estratégica internacional con una empresa que es Evercore Partners, y esta última consultora fue creada en tiempos de Rudolf Partner, que fue director del banco Lehman. Estamos hablando de un personaje vinculado con el BlackRock, allá por 1988, uno de los fondos buitres tenedores de la deuda. Bueno, es muy larga la carpeta que indica estas cosas. Corresponde además aclarar que todo esto hace a los personajes que aparecen en la vinculación del nuevo tiempo de la economía. Por lo tanto, hay que estar atentos. La agenda de Massa se conoce que su actividad va a estar en 2 ciudades, como les decía antes, Washington D.C. y Houston, entre el 6 y el 12 de septiembre. En Washington se va a entrevistar con la titular del Fondo Monetario, con Cristina Georgieva. Después tendrá un encuentro aparentemente para el 12 de septiembre. La agenda incluye también una reunión con el vicepresidente de operaciones del Banco Mundial, que se llama Alex Van Trostenburg, y con el titular del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver. Todas estas reuniones tienen que ver con deudas, compra de créditos, etcétera, y con las máximas autoridades del Tesoro de los Estados Unidos, con quienes seguramente van a tratar de avanzar para ver que también el Tesoro, como pasó en época de Macri, sonría cada vez que Argentina necesite un auxilio, ¿no? Para hacer un intercambio además con el Tesoro yanqui, para que la FIP y el IR, que es la entidad que controla los impuestos y las evasiones en Estados Unidos, hagan un acuerdo para controlar los argentinos que tienen dólares mal habidos en los Estados Unidos. Bueno, puede ser que tengamos suerte. Junto con la comitiva que va a acompañar el domingo a Massa, van a viajar también el ministro de Turismo, Matías Lames, para lanzar un plan de promoción de turismo receptivo con los Estados Unidos. La secretaria de Energía, que es Flavia Rollón, el titular o la titular del Banco Nación, que es Silvina Batakis, los presidentes de Energas, Agustín Jerez, y de IPF, Pablo González, que en Houston van a tener mucho trabajo. Y el viernes 9 de septiembre, Massa se va a trasladar a Houston, acompañado por la secretaria de Energía y por los presidentes de IPF y de Energas, para las reuniones ¿con quién? Con los gerentes o titulares de Chevron, Exxon, Shell y Total.
Y por último, habrá una agenda política en Washington donde más se va a entrevistarse con Juan González, que nosotros le damos mucho más significativo que una reunión de cierre. Le damos un significativo político mucho más trascendente del que se anuncia en la agenda. Así que esperemos. Mientras tanto, ya hubo movimientos, no solo de Grabois, sino de otros sectores, que están diciendo que pasa el tiempo y el mensaje para abajo no está. Y por las dudas, para que no nos olvidemos, hoy aumenta el transporte, aumenta las expensas, etcétera, 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 en el país constante de los aumentos, donde el salario termina siempre perdiendo la carrera. Bueno, es el tiempo que nos toca vivir porque nada mejor supimos conseguir.